El Gobierno del Estado se plantea una reforma del Código Penal sobre la prescripción de los abusos sexuales a menores, un cambio legal que de llevarse a cabo sería a través de la Ley de Violencia contra la Infancia. Expertos y ONGs han trabajado en un borrador en el que proponen que el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a un menor, que hasta ahora oscila entre los 5 y 15 años, dependiendo de la gravedad del delito, no comienza a contar hasta que la víctima cumpla 50 años. Actualmente se cuenta a partir de los 18. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Juan Miguel Munguía, abogado de Munguía Asociados. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más en Buenos Días, Canarias. Bueno, a su juicio, ¿los plazos de prescripción necesitan una modificación del Código Penal, teniendo en cuenta que pasados los años la víctima se atreve a denunciar? Sí, sobre todo porque estamos ante un delito especial. Además, en concreto, mi opinión es que esos plazos de prescripción son muy cortos. El Gobierno lo que pretende con una proposición no de ley y una serie de proyectos de modificación del Código, en concreto la modificación del Código Penal, es aumentar ese plazo de prescripción, concretamente que se cuenta a partir de los 30 años y no la mayoría de edad como es ahora. Entonces, lógicamente resulta que si tenemos, como correctamente has apuntado, que sean entre 5 y 15 años según la gravedad del hecho, y en la mayoría de los casos esa violencia sexual o el delito de violencia es agresión, que prescribe a los 10, si contamos a partir de los 18 años prácticamente, o a los 28 o a los 33 estaría prescrito el delito. Claro, y la cuestión es que al margen de todo lo que se está estudiando, porque hay que decir que todo esto es un proyecto y hay varias posibilidades, pero sí es necesario hacer algo, ¿no? Porque en este momento no se recogen las demandas de las víctimas, que muchas veces ven como sus agresores, a lo mejor pasando ya un tiempo, pues están en la calle y no pueden hacer nada, ¿no? Claro, cuando ya decides acusar al agresor en ese sentido, pues te encuentras primero con una falta de medios probatorios, porque realmente el tiempo transcurrido, no hay testigos en muchos casos, y luego la situación personal. Esto es un delito con un estigma social muy fuerte. Entonces, esa situación que plantea, lógicamente, si ya decides, y en estudios concretos prácticamente si eres menor, sufres esa agresión, esa violencia, y decides ya a los 30 o 40, o a los 35 o 40 años, ya tendrías el delito prescrito. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación hay que ampliarla, es necesaria esa reforma del Código Penal. Así lo plantean una serie de asociaciones de jueces, fiscales, incluso, sobre todo, asociaciones ONG, y es necesario, entiendo, que sea un delito que imprescriptible, es decir, no que en el tiempo pueda chocar con los principios o valores constitucionales, sino en el tiempo en el sentido de decir, oiga, si hay una resocialización de la pena como establece el Código Penal, vamos a conjuntar esa posibilidad de que no quede el agresor, impune. Claro, como ya comentaba, señor Munguía, pasan los años, hay casos que son difíciles de demostrar, pero ¿quién repara el daño psicológico emocional de esa persona? Por eso la característica especial de estos delitos, y sobre todo ya cuando te decides a denunciar el hecho al agresor, y siendo tanto el tiempo que después das ese paso, pues lógicamente esa reparación psicológica al final casi no viene es decir, si la denuncia y la condena pueden ser satisfacción, sería lo único, porque realmente el daño moral que has hecho es inmenso. Y en caso de la legislación vigente, la legislación actual, ¿hay que diferenciar también las penas de los delitos cuando se tratan de abusos sexuales y agresiones sexuales? Sí, en este caso, por ejemplo, el Código Penal ya establece un agravamiento en el caso de que sea violencia o sea agresión. Entonces, en función de la violencia, estaríamos hablando de una prescripción de 15 años. En función de la agresión, que es la mayoría de los casos en los cuales la violencia o abuso hacia un menor concurren, pues estaría prescrito a los 10 años. Entonces, es lo que hablamos un poco, entre los 10 años de prescripción, entre los 15, y contando a partir de la mayoría de edad, cuando empezaría esa prescripción. Yo entiendo que esos plazos son cortos, claro. O sea, son cortos y deben ampliar. Entonces, con esta posible reforma, ¿se trataría igualmente esa prescripción para los dos delitos, tanto para abusos sexuales como para agresión sexual? Sí. Entonces, y sobre todo esa propuesta del Gobierno creo que va bien encaminada a esa demanda social, sobre todo esa demanda de asociaciones contra la violencia, incluso de personas, incluso casos concretos en los cuales prácticamente la denuncia de una persona ha quedado en sacos rotos porque ha prescrito. Parece claro que sí que hay que hacer algo y que se va en ese camino, pero claro, ha surgido un debate al respecto de este asunto que tiene que ver con el gobierno estatal, el gobierno de Pedro Sánchez, que quiere que no prescriban directamente, nunca. Y ahí han entrado incluso las ONGs que están intentando que esto, pues, que haya mucho más plazo, y no están de acuerdo porque dicen que es suficiente
con hacerlo más tarde, como a partir de los 50 y que a partir de ahí empiece a prescribir, porque iríamos en contra, como ya apuntaba el señor Munguía, del principio inspirador del Estado de Derecho, que es que los presos tienen derecho a su reinserción. En el caso de decir esto no prescribe nunca, iría quizá en contra del derecho. Ya, ahí ese es el debate. Es un debate que, claro, al final vamos a ver, tanto asociaciones de jueces como Fiscalía y ONG plantean, lo cierto es que hay que encaminar aquí a aumentar ese plazo de prescripción. Ahora, tiene que coordinarse con los valores constitucionales, y más en el Código Penal y sobre todo el tema de la resocialización. Claro, porque las ONG lo que están diciendo es que el plazo empieza a contar cuando la víctima tiene 50 años. Esto ya garantizaría que por más tiempo que pasara, pues bueno, en la mayoría de los casos no quedaría impune. Exacto. Claro, lógicamente barajan entre 30 y 50. La lógica y en la que personalmente quizás es la que puede ser adecuada aquí a los valores y sobre todo el Código Penal o la resocialización de la pena sería a partir de los 30 años, que ya diríamos estaríamos en un abanico en las cuales la prescripción pues es menor en cuanto a cuando ya decida la víctima denunciar a su agresor. Entonces, debate lo tenemos, propuesta está. ¿Hay algo seguro? Pues hasta que no llegue ya el encuentro entre opiniones y en fin, y normas ya contenidas, pues lo cierto es que esto es un delito especial. Hay un estigma social muy importante en cuanto a las víctimas. El agresor no puede quedar impune y lo que no puede hacer es que cuando ya decidas, tomes conciencia y ya tengas la suficiente fuerza para poder actuar, te encuentres con que la denuncia está prescrita. Y eso desde el punto de vista social no puede mantenerse en la estructura actual del Código Penal. En caso de una reforma del Código Penal en este sentido, señor Munguía, ¿cómo hubieran quedado el tratamiento de casos como el caso Cárate aquí en Canarias o el caso de los maristas, por poner un ejemplo? Claro, ambos casos, sobre todo ya con sentencia, por ejemplo en el de los maristas, de las 17 denuncias que presentaron concretamente hacia los profesores, pues 3 se quedaron en saco roto porque habían prescrito. Entonces, si fuéramos al caso actual, esas denuncias estarían tramitadas y celebrando juicio oral. Claro. Entonces, esa es la cuestión, porque que en este caso sí se podría, porque habría además posibilidad de probarlo, porque habría muchos testigos, porque en el caso además cuando se trata de colegios o otros ámbitos, pues sí a lo mejor van a encontrar testigos que corroboren la versión, ¿no? Claro, el tema es cuando ya en una situación específica, concreta, en fin, casos pues los tenemos variopintos, ¿no? O sea, hay bastantes casos en los cuales solo la denuncia y la falta de presencia de testigos, pues eso inicia ya un procedimiento. Lógicamente tienes que tener detrás un apoyo no solo psicológico, sino también legal, en el sentido de mantener y llevar a cabo todas las fases de esa denuncia para que eso pues llegue a la condena del agresor. Cierto que el caso Cárate y maristas pues son específicos, sí, tienes ahí pues un elenco de denuncias, pero no es este el caso. Si ya es uno particular y te decides, tienes que tener detrás una fuerza legal, o sea, un apoyo legal y sobre todo psicológico para poder continuar con esa denuncia. Sobre todo cuando se da un mayor número de víctimas y ha sido un delito además continuado en el tiempo, ¿no? Correcto. Y sobre todo los datos están ahí, prácticamente un 10% pues son de 10 un 15% son las denuncias que llegan a celebrar el juicio oral, es decir, aquellas víctimas que interponen las correspondientes denuncias y logran que se condene al agresor. O sea, es muy poco lo que en el sistema llega al final de una sentencia condenatoria. Sí, estaba leyendo yo por aquí unos datos que dicen que menos de una tercera parte de las víctimas lo hacen público durante la infancia y la mayor parte espera una media de 21 años a la hora de explicar lo sucedido. Y cuando ya se manejan estos datos es cuando se da uno cuenta de la importancia de que este plazo por lo pronto se amplíe, cuando menos. Cuando menos ampliarlo. Entonces ya el debate está entre los 30 que establece o la propuesta que existe por el Gobierno, o bien los 50 que propone pues la Asociación Safe de Chile, que es la que está llevando en definitiva la propuesta de modificación que auspicia aquí al Gobierno al Código Penal, a modificar el Código Penal. Bueno, ¿y cuánto frena también a un menor denunciar cuando se trata de abusos sexuales o agresiones sexuales cometidas en el entorno familiar, que es donde estamos viendo que donde se produce el mayor número de agresiones y abusos sexuales, ¿no? Sí, claro, ahí ya es una cuestión sobre todo que
tiene que tener entereza, y eso no es de un día para otro, y sobre todo dentro del entorno familiar, pues eso sí que es la gravedad, y sobre todo el hecho de que al final pues decidas denunciar al agresor, sobre todo, y en el entorno más cercano tuyo, pues eso sí que requiere ya de todo un mecanismo y toda una situación personal en la que ya se decida dar ese paso. Y el siguiente trance, que luego enfrentarse a lo mejor con el agresor en un juicio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, a eso lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los maristas, es un caso muy concreto en lo que sucedió, y en otros también, además, que tienen la publicidad, sobre todo, pues de los medios, pero lo principal es todo ese estigma social que tienes detrás, y en los cuales este delito pues necesita esa modificación del Código Penal. Bueno, pues veremos qué rumbo coge esta propuesta de momento de la modificación del Código Penal. Juan Miguel Munguía, una vez más, gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Gracias, muy buenos días.